¿Cuál es la decisión de eternidad de un creyente ante la política y el gobierno? La decisión es esta: dejarnos dirigir por los principios de la verdad de Dios en su palabra y no por los discursos populistas de ofertas de más y más beneficios personales. Nosotros no votamos por populismo, nosotros votamos por principios. Mi voto es una expresión de eternidad. Mi voto debe reflejar principios y valores eternos. No podemos dividir las cosas. La política no es una cosa separada. Nuestra responsabilidad como ciudadanos no es otra cosa aparte, pastor. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. No, tiene todo que ver. Porque todo lo que es para la vida y para la piedad nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y esto es parte de nuestra responsabilidad de saber cómo ejercer este derecho, más que un derecho, yo le llamo esta responsabilidad de votar de acuerdo a principios de Dios. Dios nos da principios en su palabra acerca del papel de los gobernantes. Asegurémonos que somos diligentes en conocer esos mandamientos de Dios y votemos de acuerdo a lo que es el deseo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros votar por partidos y movimientos que abiertamente defienden ideología de género, valores anticristianos, aborto, promueven derechos antes que responsabilidades? Mis hermanos, cuando yo voto sin que importe la ideología, sin que importe que ellos apoyen todas esas cosas, sin que importe que ellos sean ateos y no quieran a Dios en el centro de la nación, ese voto es un voto irresponsable. No podemos nosotros votar por ese tipo de movimientos. Todo en nosotros debe ser una expresión de nuestro Dios. Mi familia debe ser una expresión de Dios. Mi caminar, mi testimonio, cada cosa debe hablar de mí. Mi voto debe hablar de mí. Nuestro voto debe hablar de nuestro cristianismo. Mis hermanos amados, por eso tenemos que ser diligentes en saber las ideologías que promueven todos estos movimientos y partidos. Dios tiene mucho que decirnos acerca de la política y el gobierno. Otra decisión de eternidad. La primera es ser coherentes con nuestra fe, nuestro cristianismo. La decisión también es poner nuestra esperanza en el gobierno absoluto de Dios. Yo tengo que ser responsable con el voto, pero mi esperanza está puesta en un Dios que lo gobierna todo absolutamente. Amén. Porque su voluntad se cumple sobre todo y se va a llevar a cabo. Independientemente que Nabucodonosor esté allí, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Independientemente que Nerón esté allí, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Porque Él es el gobierno absoluto. Pero yo quiero decirle algo: a través de los gobiernos Dios va a llevar a cabo su voluntad de bendecir o juzgar una nación. El problema es que nosotros creemos que los gobernantes que tenemos son expresión de bendición siempre. No. Muchas veces los gobernantes que tenemos son el juicio de Dios para nuestra sociedad. Y a través de ellos Dios está siendo soberano y Dios está cumpliendo su voluntad. Nuestras autoridades representan o la bendición de Dios o también pueden representar ¿qué? El juicio de Dios para esa sociedad. Donde haya un pueblo rendido a Dios y arrepentido, incluso el juicio de Dios lo torna para bien de aquellos creyentes que son eternales. Aquellos que aman a Dios, que responden en amor a Dios, que deciden para Dios, aún esos gobernantes que son juicio de Dios, Dios va a usar toda esa estructura para bien de aquellos que aman a Dios. Dios torna el mal en bien. Votemos de acuerdo a criterios bíblicos porque queremos que Dios y sus principios sean reflejados en todo. Amén. Ejerzamos la responsabilidad del voto al elegir candidatos que más se ajusten a los valores morales y mandamientos divinos. Veamos qué más hay, qué piensa, cuál es su cosmovisión, cuál es la cosmovisión de ese partido, cuál es la cosmovisión de ese candidato. Porque pueden prometer, como se dice, el oro y el moro, pero si Dios no es central allí, o si el temor a Dios, que no necesariamente tiene que ser un creyente, pero tiene que haber ese temor a Dios, entonces si no hay eso es un indicativo para mí, no es por allí. No nos dejemos llevar por propuestas económicas, socioeconómicas. Mis hermanos, nosotros somos superiores y tenemos que ver con una mirada superior.
un criterio superior. Amén. Entendamos y sepamos al mismo tiempo que los gobernantes políticos no son la esperanza de salvación de una sociedad. Hey, quite su esperanza del gobierno. Los gobernantes políticos no son la esperanza. La única esperanza es el evangelio eterno. La única esperanza que cambia realmente, no las externalidades, que cambia el corazón, es el evangelio eterno de Jesús. Por lo tanto, allí está nuestra esperanza. ¿Cuál es la decisión? Seamos responsables en el llamado de ser sal y luz de la sociedad, siendo expresiones de ese evangelio eterno. Mis hermanos, mientras más competencias le quitemos al gobierno, será mejor para una sociedad. Mientras menos esperemos del gobierno y más asumamos nosotros nuestras propias responsabilidades como ciudadanos, como familias, como gente que mueve la sociedad, mientras menos le demos competencias al gobierno, mejor será. Porque cuando yo espero y le doy más al gobierno, yo estoy esperando del gobierno soluciones y respuestas. Y eso es imposible, familia. Mis hermanos, el evangelio nos hace responsables de ser ciudadanos del cielo caminando en la tierra. Seamos nosotros ejemplos de responsabilidad. Seamos ejemplos de integridad, mi hermano. Seamos ejemplos de trabajo esforzado. Seamos ejemplos de compasión y amor por el prójimo y confianza absoluta en Dios. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro llamado. La decisión también es trabajar para levantar una nueva generación de hombres y mujeres temerosos de Dios que influyan en la administración política de nuestra nación. No hay temor de Dios. No existe Dios en los planes. No existe la centralidad de Dios. ¿Cómo esperamos entonces que la nación vaya por un mejor rumbo? Necesitamos ser una iglesia que levanta una nueva generación de hombres y mujeres que puedan presentarse temerosos de Dios y que puedan administrar una nación. Al igual que José, Daniel, David, Esther. Usted dice la política no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Ahí está. Pregúntele a José, pregúntele a Daniel, David, Esther. Si Dios nos otorga la oportunidad de servirle como ministros, gobernantes en una sociedad, debe ser para influir y servir en el poder del Espíritu de Dios. Solo son posibles los verdaderos cambios cuando Dios cambia el corazón de las personas con el evangelio eterno. Daniel 4:17 dice: el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo, al más humilde de los hombres. ¿Quién es el soberano? Dios. Y Él pone, dice, yo puedo poner incluso al más humilde de los hombres allí. Daniel 4:17. Nuestro llamado entonces es votar por aquellos cuyas perspectivas se asemejen más a las nuestras. La perspectiva bíblica es que ningún gobierno es la fuente de riqueza. Ay, ay, ay. Hermano, la palabra dice, ningún gobierno es la fuente de riqueza y bienestar. Lamentablemente, la mayoría de opciones que disponemos hoy son de tendencia izquierdista. Cuando crees que el gobierno es generador de riqueza y bienestar, ¿qué dice la izquierda? La izquierda genera la riqueza y la izquierda tiene que distribuirla. El gobierno es el que genera la riqueza y el gobierno debe distribuir la riqueza. Por eso es que están las naciones sucumbiendo. Dios me hace responsable y me paro aquí al frente porque tenemos que advertir al pueblo que cuando creemos que el gobierno es el que debe solucionar los problemas de una sociedad, entonces has hecho un ídolo y el resultado es que los dolores se multiplicarán. Estamos así por culpa del gobierno, no, estamos así por nuestro propio corazón. No es culpa del gobierno. La culpa es que nosotros le dimos al gobierno una competencia de solucionarnos los problemas. Eclesiastés 5:18 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios, ¿quién es el que da? Dios da riquezas y bienes. ¿Quién es la fuente? ¿El gobierno? Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Esto es don de Dios. Mi hermano, si estamos esperando ayuda del gobierno, hemos hecho del gobierno un ídolo.
y se multiplican los dolores de aquellos que sirven a otros dioses. Hermanos, Dios nos llama a ser responsables en trabajar nosotros mismos con el poder de Dios y no esperar soluciones del gobierno. Cuando los políticos se presentan como la solución a los males de la sociedad, en términos políticos esto se llama izquierdismo. ¿Qué es izquierdismo? Es la ideología política que considera que el Estado debe encargarse de repartir la riqueza económica entre las personas que conforman una sociedad, sin importar el nivel de cumplimiento que cada persona tenga respecto a sus responsabilidades como individuo en la sociedad. La izquierda dice, a ver, ¿cuánto es la riqueza que se ha producido? Repartamos entre todos. Pero no todos han sido responsables. Pero no todos están generando. No todos están produciendo. La riqueza no se distribuye, la riqueza se genera. Mis hermanos, es importante que entendamos, la riqueza no se distribuye, la riqueza se genera. Para llevar a cabo esta tarea, la izquierda debe tomar cada vez más el dinero de los ciudadanos generadores de riqueza para llevar a cabo esta función redistributiva. Entonces, cada vez hay que aumentar los impuestos y esto es una forma de robo legalizado. Asimismo, esta ideología afirma que el Estado debe regular y controlar en mayor o menor medida aspectos del individuo. Hay que regular la salud y pensamos que somos libres porque tenemos salud gratuita. Cuando el Estado toma tu salud, tú eres un esclavo del Estado en temas de salud. Tú tienes que hacer lo que el Estado dice. Cuando tú le entregas al Estado tu economía, tú dejas de ser libre y empiezas a ser esclavo de los beneficios, de los regalos, de los subsidios. ¿Por qué? Porque le entregaste el control de la economía al Estado. Mis hermanos, cuando le entregamos la educación gratuita para todos, qué bueno que haya educación gratuita. Lo que pasa con eso es que con la educación gratuita viene el adoctrinamiento de nuestras generaciones para aborrecer a Dios, para enfriarlos por Dios, para abrazar ideologías nacidas del infierno. Eso es lo que pasa cuando hay educación gratuita. Cuando como padres ignoramos que no es trabajo del Estado educar a nuestros hijos, sino la responsabilidad que Dios le asigna a los padres. La izquierda te dice cómo debes invertir tu dinero, cómo debes cuidar tu salud. No necesitamos un padre que nos diga cómo debemos hacer las cosas. Padre tenemos uno y solo Dios. No necesitamos un Estado paternalista diciéndonos lo que tenemos que hacer. La ideología de izquierda fomenta el control estatal, el papel del Estado como educador, el papel del Estado como repartidor de beneficios, y eso produce como resultado un Estado de tamaño grande. Los gobiernos izquierdistas como el nuestro, que entró tapado como derecha, nunca fue derecha. ¿Qué es lo que hacen? Con el tiempo tienen que crecer. ¿Por qué? Porque quieren controlar más. Un Estado de tamaño grande es imposible de ser controlado por las personas, por el pueblo, por la sociedad. Entreguémosle al Estado derechos de administrar nuestras vidas y llegaremos a tener un Estado monstruo imposible de controlar. El Estado no debe ser grande, imposible de ser controlado por el pueblo. El Estado debe ser pequeño para que el pueblo pueda controlar al Estado. Mis hermanos amados, la riqueza no se distribuye, la riqueza se genera con responsabilidad, con trabajo, cada ciudadano asumiendo su responsabilidad y dejando de esperar de otro la solución. Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. La derecha conservadora considera que el Estado debe garantizar que las personas sean recompensadas según el nivel de cumplimiento de sus responsabilidades como individuo en la sociedad. La derecha conservadora, ¿qué es lo que dice? No, cada persona debe recibir conforme su responsabilidad. ¿No es lo que hizo Jesús con los administradores? A cada uno conforme su responsabilidad, su cumplimiento. La derecha conservadora hace énfasis en que cada uno debe recibir conforme su responsabilidad. Las personas prosperan económicamente de acuerdo a su propio esfuerzo. Eso dice la derecha conservadora. Asimismo, esta ideología promueve el papel de los valores tradicionales, por eso se llama derecha conservadora, para garantizar la continuación de la sociedad y su buen funcionamiento. La derecha conservadora respalda la autoridad de la justicia. ¿Por qué? Porque una justicia bien fortalecida castiga con justo castigo al que hace el mal y protege al que hace el bien. Eso debe hacer la justicia.
Pero usted dése cuenta, analice todos los casos donde hay gobiernos izquierdistas, la justicia es floja en dar justo castigo conforme la transgresión. La justicia es floja. Eso es lo que nos pasa. ¿Por qué tenemos una justicia floja? Porque se apela a derechos. Necesitamos beneficios, derechos, y no asumir las consecuencias de nuestros actos. Por eso es que tenemos criminales haciendo las suyas y un desorden social completo. La derecha conservadora fomenta el papel de la familia, matrimonio hombre-mujer, y fomenta la libertad educativa. ¿Por qué razón? ¿Por qué la derecha conservadora fomenta el matrimonio hombre-mujer? Porque el matrimonio hombre-mujer es lo único que va a perpetuar la sociedad. Los homosexuales, lesbianas, gays que quieran unirse, que se unan entre ellos, pero no se les reconoce como matrimonio, porque lo único que debemos promover para perpetuar la sociedad es la familia hombre-mujer. Eso es lo que va a perpetuar la sociedad. Las uniones homosexuales no perpetúan la sociedad, la destruyen. La derecha conservadora fomenta el papel de la iglesia. Para la derecha conservadora, la iglesia no es un enemigo. No, qué bueno que esté la iglesia, porque la iglesia estimula el carácter piadoso en las personas. ¿Cómo es que las personas van a ser más responsables? Cuando tienen un carácter como el de Dios. Por lo tanto, que la iglesia haga su trabajo en estimular el carácter de Dios en las personas. Eso es la derecha conservadora, mis hermanos. Produce como resultado un Estado de tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque no estamos esperando del gobierno tantas cosas. Esperamos del gobierno que solo sea un árbitro de la justicia. Castiga al que hace el mal y proteja al que hace el bien. Ese es el papel del gobierno, amados hermanos. Ya lo dice Pedro 2:13. Los gobernadores están para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pablo dice en Romanos 13:1, las autoridades existen para temor del que hace el mal, no para temor de los que hacen el bien. Es para ti, dice Romanos 13:4, la autoridad es un ministro de Dios para bien. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Cuál es la función de la autoridad? Llevar una espada. Pero la espada de nuestras autoridades no le infunde miedo al corrupto, al criminal, al homicida, al violador. Más bien, derechos para los criminales. Y la palabra dice que el gobernante lleva una espada. Nuestra espada no infunde miedo a nadie. Por eso es que es la tierra de nadie, muchas veces. Estos son los criterios con los cuales debemos elegir.